Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión. Programa de Educación Continua. Ciclo Microbiología Industrial y Ambiental. Actualicémonos en microbiología y su articulación a la gestión ambiental, martes 15 de julio del 2014. Buenas tardes, iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión. Un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar de cualquier afirmación y de corregir errores. Esta es una frase de Robert Oppenheimer. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad, causa de gran regocijo el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica. Actualicémonos en. Debido a que la educación continua es una de las herramientas propicias para mejorar el desempeño laboral, la Escuela de Microbiología reconoce la importancia del desarrollo de esta clase de actividades. Sean todos ustedes bienvenidos. Agradecemos de forma especial a Productos Roche por su continuo apoyo al programa de educación continua. Actualicémonos en. Saludamos a la profesora Olga María Reta Ramírez y al profesor Ricardo Velasco Vélez, quienes serán nuestros conferencistas el día de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la escuela. Damos inicio a la programación del día de hoy con la presentación de la conferencia Experiencias y lecciones aprendidas de la microbiología en la formulación de planes de manejo ambiental, una nueva frontera del conocimiento. Es a cargo del profesor Ricardo Velasco Vélez, quien es microbiólogo y bioanalista, Master Science en Ciencias Ambientales, estudiante de Maestría en Gobierno, docente de la Escuela de Microbiología, investigador del Grupo de Investigación en Bioprocesos Microbianos, Biomicro. Invitamos entonces al profesor Ricardo. Buenas noches. Muchas gracias por su asistencia en primer lugar. Esta charla, David, ¿la pasas por favor? En esta charla vamos a analizar algunos elementos conceptuales y de aplicación que se relacionan directamente con la formulación y también con la implementación de planes de manejo ambiental, pero especialmente nos vamos a centrar en la forma en que algunas estrategias relacionadas con la microbiología pueden articularse a los planes de manejo ambiental. Específicamente pretendo exponerles la forma en que ha funcionado tradicionalmente la lógica de la gestión ambiental, cuáles son sus antecedentes y cuál es la situación actual en nuestro país, así como sus características más relevantes a la luz de la triada hombre, naturaleza, organización de la producción, la cual fue descrita por Carl Polanyi en el 89. Asimismo, presentaré una reflexión acerca de la incidencia de la lógica tradicional de los sistemas de gestión ambiental en lo que podríamos denominar la desorganización de la naturaleza, y una reflexión también acerca de la disyuntiva entre esa lógica tradicional de la gestión ambiental y los nuevos paradigmas. Y finalmente abordaremos esos nuevos paradigmas de la racionalidad ambientalista y las posibilidades de participación que estos ofrecen a la microbiología en materia de formulación e implementación de planes de manejo ambiental como nueva frontera del conocimiento. Bueno, la verdad no sería fácil hablar de una única definición de gestión ambiental. Sin embargo, un concepto que es bastante aceptado es que la gestión ambiental es el área de conocimiento que busca equilibrar la demanda de recursos naturales de la tierra con la capacidad del ambiente natural. Ese término demanda hace alusión al consumo por parte de las poblaciones humanas, y en ese sentido ya podemos ver que la gestión ambiental se concibe desde la perspectiva antropocentrista, lo cual es muy importante reconocer a la hora de comprender los alcances reales de la gestión. Según la Red de Desarrollo Sostenible de Colombia, la gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y prevenir
los problemas de carácter ambiental con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido desarrollo como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio, que es pues además una definición muy similar a la que encontramos para Colombia en la Ley 9993. Se denomina entonces gestión ambiental, como vemos en pantalla, el conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al ambiente con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando problemas ambientales. La gestión ambiental responde entonces al cómo hay que hacer para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, para el crecimiento poblacional, el uso racional de los recursos y la protección y conservación del ambiente. Abarca también un concepto integrador superior al de manejo ambiental. De esta forma, no solo están las acciones a ejecutarse en la parte operativa, que es a lo que se circunscribe propiamente el manejo, sino que también incluye las directrices, los lineamientos y las políticas formuladas desde los entes rectores, que son quienes terminan mediando la implementación de los planes de manejo y de la gestión propiamente. Bueno, habiendo aclarado entonces los objetivos de la charla y qué es gestión ambiental, quiero comenzar poniendo en contexto la lógica tradicional de la gestión ambiental. Para ello es útil recordar que en esencia el deseo de las personas y el interés de las organizaciones se orienta, o al menos debería orientarse, hacia la preservación, lo que depende, entre muchas otras cosas, de la armonía entre el hombre, la naturaleza y la organización de la producción. La situación contraria, la desarmonización, desencadena en una serie de contramovimientos, conflictos y nuevos paradigmas que, en términos más amplios, conllevan a una desorganización del sistema establecido. Ahora bien, si entrar en el detalle de las consecuencias negativas de esa organización, uno pensaría que lo mejor es simplemente no desorganizar el sistema, pero lo cierto es que el sistema productivo, tal como lo conocemos, es una prioridad en el mercado y su esquema de desorganización pareciera inevitable en la historia reciente y en la actualidad. A modo de ejemplo, la organización de la producción en la empresa industrial depende de los precios, puesto que en un sistema de mercado, si los precios caen, los negocios sufren las consecuencias. En este sentido, la nueva racionalidad ha debido enfrentar nuevos paradigmas en un reto doble, el de armonizar las necesidades inmediatas de la organización de la producción con las condiciones en que se explotan los factores de producción. En este caso, los factores de producción que nos interesan son los recursos naturales. Esta disyuntiva o este choque de paradigmas sustentó el denominado doble movimiento, que puede ser definido como la acción de dos principios organizadores en el interior de la sociedad: el principio del liberalismo económico y el principio de la protección social. Estos principios organizadores indican una aparente ambivalencia en la práctica, pues por un lado se adopta y promueve el intercambio, el libre intercambio, mientras que simultáneamente se busca conservar al hombre, a la naturaleza y a la organización de la producción. Son entonces el libre cambio y la conservación los elementos articuladores y al mismo tiempo los elementos desarmonizadores de la organización de la producción, en cuyo seno se ha promovido la dislocación social, convirtiendo a la sociedad en una simple función del sistema económico. En este orden de los hechos, las territorialidades locales son barridas y las sociedades son despojadas de su soporte humano y natural. Bueno, así las cosas, si bien la organización de la producción ha posibilitado beneficios tangibles e intangibles para la sociedad, quizá como nunca antes en la historia de la humanidad, también como nunca antes esa misma organización de la producción
ha derivado en riesgos y consecuencias negativas para el bienestar humano, el equilibrio ecológico y la eficiencia de los sistemas de producción. Y aún así, esta forma de organización de la producción, que va en contravía de los mismos principios rectores que les mencioné y que sustentan su lógica, se mantiene. Dice Polanyi, el hambre y la pobreza que se ciernen sobre estos continentes, refiriéndose a los tercermundistas, no son cataclismos naturales ni castigos bíblicos, son efectos derivados de una destrucción sistemática de las raíces de las organizaciones sociales adaptadas a la tierra. Y al respecto, referencia a Andrés Gorz y su conclusión acerca de lo mejor que podríamos hacer por el tercer mundo es ayudarlo ideológica, política y técnicamente a ahorrarse un tipo de industrialización que nosotros estamos en vías de superar. Desde esta perspectiva y en aras de la preservación de los recursos naturales, es válido pensar en alternativas y en herramientas de todo tipo, algunas de orden ideológico como las prácticas de la cultura yogi, otras más pragmáticas como el consumo responsable, otras relacionadas con la política como las políticas públicas en lo ambiental, etc. Pero nosotros vamos a centrarnos hoy en lo técnico, en las herramientas de la gestión ambiental. La relación con la gestión ambiental de Colombia puede señalar varias situaciones. Durante muchos años nos hemos preciado de ser un país abanderado tanto en legislación como en institucionalidad ambiental. De hecho, nuestra constitución se conoce como la Constitución Verde en América Latina. Fuimos considerados un ejemplo piloto para la gestión ambiental en el mundo. En su momento, nuestro Código de Recursos Naturales, la Constitución Política del 91 y la Ley 99 del 93, que creó el Ministerio de Ambiente y organizó el Sistema Nacional Ambiental, el SINA, fueron considerados ejemplos a seguir en los procesos de cambio legislativo que se dieron luego en otros países. Desde entonces y hasta hoy, en Colombia se han expedido diferentes normas y políticas que tienen que ver con el agua, la biodiversidad, los residuos, las licencias ambientales, entre otros, y a pesar de dichos esfuerzos no han sido suficientes para que Colombia se proteja el ambiente y los recursos naturales, y mucho menos para que se garanticen los derechos ambientales. 20 años después de su creación, el Sistema Nacional Ambiental quedó reducido a una utopía. Algunas de las razones que sustentan este planteamiento son las siguientes. El gobierno Uribe debilitó el SINA. Durante el gobierno del expresidente Uribe el tema ambiental perdió vigencia. El ministerio pasó a denominarse Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, siendo desplazados los asuntos ambientales por los programas de vivienda que tomaron mayor preponderancia en la gestión de esta institución. Con el paso del tiempo, esta situación ha terminado por generar el deficiente cumplimiento de las normas y el debilitamiento de las políticas ambientales, lo cual se ha manifestado en los hechos que recientemente se han presentado con la locomotora minera, el escándalo de la Drummond y lo acontecido en el Casanare. Un segundo aspecto es que las instituciones ambientales ahora son más que herramientas políticas. A lo anterior se suma el alto número de jefes que ha tenido la cartera del Ministerio de Ambiente, 13 en 20 años. Lo cierto es que la designación de los ministros ha respondido más a intereses políticos que a preocupaciones ambientales. La mayoría de ellos han tenido un escaso o mínimo acercamiento o formación en estos temas, lo cual ha redundado en una débil gestión de sus despachos. Las corporaciones autónomas regionales se han constituido en fortines políticos. Muchas de ellas han sido cuestionadas por la Contraloría General de la República por problemas de corrupción y porque los directores las utilizan como trampolín para hacer política y posteriormente lanzarse al Congreso de la República. La falta de trabajo conjunto y coordinado entre las diversas instituciones del SINA hace muy difícil además el cumplimiento de la normativa y de la política nacional ambiental vigente. Ni el Ministerio de Ambiente ni las corporaciones autónomas regionales han logrado detener de forma significativa los procesos de deterioro ambiental que enfrenta nuestro país.
Ecosistemas importantes como los páramos, bosques y humedales, entre otros, continúan en riesgo por las diversas actividades de desarrollo y por el uso insostenible de los recursos existentes. También existen grandes falencias en cuanto al ordenamiento ambiental y social del territorio que se requiere para establecer cuáles son las zonas de protección y dónde se pueden realizar actividades de extracción de recursos sin afectar el entorno ni afectar los derechos de las colectividades. Un tercer aspecto es que las licencias ambientales actuales perdieron su fuerza. El proceso de licenciamiento ambiental evalúa los posibles impactos que los proyectos, obras o actividades puedan generar, y es uno de los principales instrumentos de planificación ambiental en Colombia, como vamos a ver más adelante. Con el pasar de los años se han expedido nuevas normas que reglamentan las licencias ambientales. Estos cambios han mostrado una marcada tendencia a flexibilizar los procesos de licenciamiento y a disminuir las actividades que requieren este requisito para su desarrollo. En lograr de consagrar la licencia ambiental para otras actividades con impactos ambientales significativos, han establecido la desaparición de algunas de ellas sin justificación alguna y sin garantizar el derecho a la información y a la participación. Por ejemplo, la exploración sísmica relacionada con el sector de hidrocarburos no requiere de licencia ambiental, salvo que sea necesaria para la construcción de vías para el tránsito vehicular o que las actividades se realicen en las áreas marinas del territorio nacional en profundidades inferiores a 200 metros, de acuerdo a la normativa. A situaciones como estas debemos la discusión que actualmente se presenta en relación con la necesidad de regular las licencias ambientales para la actividad. No existe además una participación en los procesos administrativos ambientales. La audiencia pública ambiental, que es un mecanismo para que la comunidad, las autoridades, las organizaciones y la autoridad ambiental misma pueda conocer, informarse e intercambiar criterios sobre conveniencia de una obra o actividad que se desarrolla o pretenda desarrollarse y que pueda causar impacto al ambiente o a los recursos naturales renovables. Las audiencias deben generar espacios de participación reales y deben mantener un sistema institucional abierto que garantice la posibilidad de tener en cuenta en las decisiones finales lo que la comunidad piensa y lo que la comunidad decide sobre los proyectos. Las audiencias pueden ser solicitadas o convocadas de oficio por la autoridad ambiental. Sin embargo, según información suministrada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de derecho de petición, desde 1993 hasta el 9 de febrero del año 2013, y a pesar de que se han otorgado más de 2.300 licencias, solo se han realizado 60 audiencias públicas ambientales, cuando para cada una de ellas se debió haber realizado al menos una audiencia. A partir de esto se puede concluir que la participación en materia de licencias ante la autoridad ambiental es escasa y que las audiencias públicas solo se realizan a solicitud de parte, aun cuando, repito, es un requisito de la norma. Ha faltado entonces iniciativa por parte de la autoridad ambiental para promover su realización de forma oficiosa, lo cual quiere decir que de manera general la participación se ha limitado a las reuniones de socialización que se convierten en un mero trámite administrativo para informar a las comunidades sobre el alcance del proyecto sin promover ni dar espacios de real y efectiva incidencia comunitaria. Como resultado de la escasa información y de los pocos espacios de participación, se han generado protestas, marchas y demandas por las comunidades aledañas a los proyectos, las cuales claman por ser escuchadas y poder intervenir en aquellas decisiones ambientales que puedan afectarlas. Es necesaria una revisión seria, objetiva y crítica del Sistema Nacional Ambiental. Después de casi 40 años de la expedición del Código de Recursos Naturales y más de 20 de la Ley 99 del 93, es necesario hacer una revisión seria, objetiva y crítica de lo que ha sucedido con la gestión ambiental en el país. Las problemáticas presentadas nos llaman a hacer cambios sustanciales para fortalecer las instituciones, los recursos, las políticas y la normativa. El Sistema Nacional Ambiental hoy parece una utopía y en consecuencia debemos asumir grandes retos para superar dicha situación.
Para ello hay que tener en cuenta la importancia que tiene el trabajo conjunto entre el Estado, la comunidad, las ONG, la academia y el sector privado para avanzar en la gestión ambiental del país como un instrumento que adicionalmente contribuye a la paz de Colombia. El tema ambiental debe ocupar un lugar central en el Plan Nacional de Desarrollo. De otro lado, es muy importante que el tema ambiental ocupe este lugar, específicamente para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Por ejemplo, para el Plan Nacional 2010-2014, la asignación presupuestal para gestión ambiental fue irrisoria. El presupuesto general de la Nación solo le asignó el 0.24%, lo que demuestra un grave retroceso, ya que en 1998, hasta el plan que tuvo vigencia en el 2002, se asignó el 0.71% del programa de gobierno de ese momento. Si sumáramos los recursos que gestionan y administran las corporaciones autónomas regionales y otras autoridades ambientales, como los entes locales, el gasto en gestión ambiental en 2010 no alcanzó el 0.5% del Producto Interno Bruto, mientras que para los países ricos esto varía entre el 1 y el 2% del PIB, es decir, entre el doble y 4 veces más de lo que asigna Colombia. Yo traigo a colación el ejemplo de los países ricos, primero como comparación, pero además porque Colombia solicitó pertenecer al Club de los Países Ricos, es decir, a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, como ustedes sabrán, la evaluación que se realizó el pasado mes de abril, en esa evaluación Colombia no pasó el examen, al menos en lo ambiental y en el sector educativo, de modo que si Colombia quiere ingresar a la OCDE debe comprometerse a subir sus estándares de gestión ambiental y el cumplimiento de criterios de sostenibilidad. A este respecto se puede señalar también de forma anecdótica o casi vergonzosa que resulta más que paradójico que cuando los defensores del ambiente denunciaron los mismos problemas señalados por la OCDE en su evaluación, hubieran sido calificados como fundamentalistas, ilusos, enemigos del progreso y tremendistas por algunos dirigentes políticos y empresariales. Otro aspecto está relacionado con los sectores que más crecen, pues son aquellos que exigen mayor y mejor gestión ambiental. En contraste con lo que pasa con la inversión en gestión ambiental, podemos decir que en Colombia los sectores que más crecen son minería, hidrocarburos, agricultura e infraestructura. Y todos esos sectores exigen, como les digo, mayor y mejor gestión ambiental. Es necesario entonces apoyar con recursos económicos y técnicos crecientes el desarrollo institucional ambiental para atender de manera adecuada las demandas que surgen tanto por el cambio climático como por las acciones de las llamadas locomotoras, de manera que éstas jalonen realmente el desarrollo, pero con responsabilidad ambiental. Sin campo no hay ciudad. Colombia tiene una tendencia a urbanizarse y los recursos que las ciudades necesitan para su funcionamiento provienen en gran medida de las zonas rurales. En las últimas décadas se ha profundizado un modelo de desarrollo que entra en pugna con la conservación ambiental en temas como minería, agua y recursos energéticos. Hace 10 años Colombia estaba entre los 10 países que mejor manejaban su ambiente y hoy ocupamos el puesto número 85 según el índice de desempeño ambiental. La extracción de recursos naturales es acelerada e insostenible. Entre los daños que la megaminería o la extracción de petróleos causa a los ecosistemas está el deterioro de los suelos, los cuales dejan de proveer nutrientes y alteran el ciclo del agua. La inversión extranjera directa ha aumentado en diferentes sectores extractivos, entre ellos la explotación minera, la cual creció el 6.1% durante el segundo semestre del año 2013, como no ha crecido ningún otro sector de la economía. En esta lógica de desarrollo sacamos el oro de la tierra para guardarlo en bancos extranjeros y los costos sociales y ecológicos de esa extracción no se corresponden con el retorno económico, lo que obedece a los métodos de valoración econométrica que no se aplican con rigor y al marco fiscal del país que no considera el establecimiento real de impuestos a quienes extraen. Y digo
Establecimiento real de impuestos, porque Colombia, por ejemplo, podría gravar las exportaciones de algunos recursos renovables no renovables, en lo cual además tiene ventajas competitivas y comparativas. Por ejemplo, el oro, la plata, el platino, el carbón, el petróleo, el níquel, el cobalto, el coltán. Esto le permitiría a Colombia compensar las regalías que son tan bajas, que además son insuficientes, y la deducción que se permite en el impuesto personal a la renta, y por lo cual las empresas que extraen pagan regalías o pagan impuesto personal, y esto les permite mayores rendimientos, pero hace que no terminen pagándole nada al país en compensación por el uso de esos recursos. La visión de las cuencas es reduccionista. Los caudales son abundantes en el país, pero los diferentes usos impactan en el deterioro de la calidad del agua, que como bien sabemos es un recurso vital. Por ejemplo, en las cuencas de los embalses hay propiedades privadas en las que se usa el suelo sin control, aplicando cualquier tipo de sustancias o haciendo abonos sin cumplir con los requisitos mínimos, contaminando el agua que se consumirá posteriormente en las ciudades. En este sentido, la falta de inversiones en lo rural, de organización de la producción agropecuaria y de saneamiento de las cuencas son asuntos críticos que influyen en la calidad del agua. Los niveles de contaminación del aire crecen sin parar. Con el crecimiento del parque automotor, facilitado por el abaratamiento de vehículos y motos, la contaminación del aire representa una amenaza para la salud de los habitantes de las ciudades, asunto que se agrava por la falta de combustibles seguros y el rezago de la infraestructura vial. Si bien hay esfuerzos para tener una mejor combustión de la gasolina, estas medidas se quedan cortas comparadas con la cantidad de vehículos que hay. Además, los niveles de contaminación atmosférica se afectan con la cultura de los conductores, quienes aceleran y desaceleran continuamente, provocando muchas emisiones, así sea con un combustible más seguro. Bueno, en este orden de ideas y teniendo en cuenta que la gestión ambiental no solo es responsabilidad del Sistema Nacional Ambiental, sino del país y de sus instituciones en conjunto, la responsabilidad de la gestión ambiental también nos compete a los microbiólogos. Sin embargo, los profesionales e investigadores colombianos del área ambiental nos quejamos de que no hay tiempo de investigar, de escribir, de pensar. Los pobres de las corporaciones autónomas regionales siempre están de chigüiro en chigüiro. Aquí nos las pasamos de escándalo en escándalo, entre sequías e incendios, y las reacciones que tiene el gobierno y las autoridades ambientales son siempre circunstanciales, porque infortunadamente Colombia no tiene una política ambiental explícita. De hecho, podríamos decir que no hay un ordenamiento jurídico claro en lo ambiental. Hay una política ambiental implícita, sí, y podríamos decir que el gobierno actual ha sido de los pocos que ha hablado de frente sobre la importancia de lo ambiental. Su plan de desarrollo, por ejemplo, tiene componentes ambientales por primera vez, y esto es bueno, pero no es suficiente porque desafortunadamente nada de eso se pone en práctica. Aquí somos muy retóricos y muy dados al discurso vacío, del cual solo una mínima parte se concreta en realidad. Con este escenario en mente, podemos entender entonces que elementos como la gobernabilidad, el cumplimiento de la normativa y la participación comunitaria resulten esenciales en cualquier proceso de gestión ambiental. Sin embargo, son precisamente estos tres elementos los que deberían estar presentes, y sin embargo no lo están, en proyectos de investigación, monitoreo y asistencia técnica relacionados con la microbiología. Bueno, la operacionalización de esa gestión ambiental termina siendo en el país un proceso muy instrumental y a veces muy intuitivo. La gestión ambiental se hace a través de instrumentos o líneas de manejo que pueden categorizarse de acuerdo al momento en que se ejerza su acción. Así, por ejemplo, encontramos acciones orientadas a la prevención, como el ecoturismo, la educación ambiental y la interpretación ambiental y las comunicaciones; acciones orientadas a mejorar el conocimiento, como la investigación y el monitoreo, y esta quiero recalcarla especialmente porque aquí tiene la máxima pertinencia la participación del microbiólogo; acciones orientadas a la mitigación y recuperación del estado natural, que
que incluyen el manejo de vida silvestre y la recuperación, restauración y rehabilitación de ecosistemas degradados, y acciones orientadas a la administración, que son aquellas relacionadas con la administración de las áreas naturales, de los recursos naturales renovables y no renovables, con la formulación de proyectos, la gestión de recursos, la evaluación del manejo que se realiza y el control y vigilancia que debe ejercer al respecto la autoridad ambiental. Todas estas acciones y líneas finalmente deberían articularse a planes de manejo ambiental que, según nuestra normativa, se refieren a un conjunto detallado de actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Ahora bien, en realidad nuestro ordenamiento jurídico no dice específicamente qué es gestión ambiental ni cómo debería operativizarse un plan de manejo ambiental. Solo en algunos casos especiales, en aquellos más importantes como las concesiones mineras, se señalan las regulaciones correspondientes. La normativa colombiana explica, por ejemplo, cómo obtener una licencia ambiental, que es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, pero esto aplica solo para aquellas actividades que, de acuerdo con la ley o reglamentos, puedan producir deterioros graves o impactos importantes a los recursos naturales o introducir modificaciones considerables al paisaje. La licencia ambiental en este caso lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y o concesiones para el uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto. En este orden de ideas, los planes de manejo en Colombia se han concentrado y podríamos decir que se han destinado casi exclusivamente para aquellos proyectos que requieran licencia ambiental, pues solo en estos casos es clara y estricta la normativa. Sin embargo, otras actividades requieren de planes de manejo. De hecho, cualquier fenómeno ambiental es susceptible de manejo ambiental. Tal es el caso de la disposición de residuos sólidos en una empresa, cualquiera que sea su razón social. La introducción de un mono aullador o de un individuo de cualquier especie en un ecosistema después de un proceso de recuperación o de rehabilitación. El manejo de animales silvestres en cautiverio en un zoológico o en un centro de atención básica. La recuperación de la calidad del aire de una ciudad. La regulación misma del tráfico vehicular. La declaración y conservación de un área natural protegida. El vertimiento de residuos colorantes en un río, el control de plagas, la producción agrícola, el aprovechamiento del agua, en fin, repito, cualquier fenómeno ambiental es susceptible de manejo ambiental. Esos planes de manejo, sea cual sea su aplicación, en animales, en residuos, en procesos productivos, en tráfico vehicular, responden a unos elementos comunes. Según la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo, los componentes básicos de un plan de manejo son 5. El primer componente es el de diagnóstico e incluye un análisis situacional o una descripción del estado actual del fenómeno que se aborda, con sus respectivos antecedentes, la identificación y priorización de las amenazas que se ejercen sobre los procesos y objetivos de conservación que persigue el plan de manejo. Un segundo componente es el desarrollo prospectivo por escenarios. En este componente se realiza un análisis comparativo entre el escenario actual y los escenarios futuros o posibles, o escenarios futuribles, que son 3. El escenario tendencial, que indica hacia dónde va el fenómeno si no hay intervención ambiental, es decir, hasta dónde podría agravarse la situación. El escenario ideal, que sería, digamos, el escenario soñado, infortunadamente no siempre es alcanzable, y el escenario viable, que tiene que ver con el escenario que se proyecta lograr con el tercer componente del plan. Ese tercer componente es el plan estratégico de acción, que es, digamos, propiamente la columna vertebral del plan de manejo y que termina agrupando las acciones estratégicas que darán lugar a los objetivos del manejo.
En este componente se detalla el paso a paso y el cómo se hará para dar manejo a ese fenómeno ambiental. Hay un cuarto componente que es el plan de contingencia, que básicamente considera lo que podríamos llamar los planes B para las acciones del plan estratégico de acción en caso de que estas no fueran posible implementarse. Y finalmente hay un plan de seguimiento y evaluación que se acompaña de un conjunto de indicadores para el monitoreo y control de los avances y resultados de los objetivos previstos, de acuerdo esto a una línea base de referencia. Esos indicadores permiten analizar los problemas y debilidades en la operacionalización del plan y tomar decisiones relacionadas con acciones de mejoramiento. Ahora, estos modelos de gestión ambiental tan estandarizados no han sido suficientes en el manejo de los recursos. Hay una crítica grande frente a los mismos y tiene que ver con el expansionismo cultural, por el hecho de trasplantar un modelo de planeación ambiental de un país a otro. Sin embargo, bien o mal con sus limitaciones, este es el enfoque metodológico que se utiliza en Colombia y en la mayoría del mundo. Bueno, ¿cuáles han sido entonces las iniciativas que relacionadas con la microbiología se han incorporado a planes de manejo ambiental, bien sea en su formulación o en sus etapas de diseño e implementación? Yo les voy primero a enunciar algunos de los proyectos que ha desarrollado Biomicro, el grupo de investigación en bioprocesos microbianos de la escuela, y a través de los cuales hemos logrado articular elementos técnicos y científicos de la microbiología al componente del plan estratégico de los planes de manejo ambiental. Y segundo, voy a resaltar los elementos fundamentales de esa articulación entre la microbiología y la gestión ambiental para uno de esos proyectos. Entonces, algunos ejemplos de este tipo de proyectos los ven en pantalla. Uno es la evaluación de la actividad antimicrobiana de pinturas de plástico comercial con nanopartículas de plata. Otro es valoración de la viabilidad en la implementación de métodos de medición de biomasa microbiana en suelos. Otro es formulación de un plan de acción ambiental para el manejo de la contaminación microbiológica en las áreas asistencial y administrativa de un hospital con el fin de facilitar la prevención y control de infecciones nosocomiales. Otro fue un estudio preliminar de la capacidad de remoción de mercurio mediante un sistema de biofiltración a escala de laboratorio, utilizando turba como material de soporte con una cepa de pseudomonas aislada de una zona minera. Todos estos proyectos, que además son trabajos de grado de estudiantes de pregrado de la escuela, han tenido algún objetivo específico o un elemento en la metodología que ha posibilitado la integración entre gestión ambiental y microbiología. Por ejemplo, para este último proyecto que vemos, el proyecto de mercurio, uno de los objetivos específicos fue formular un protocolo base que orientara los lineamientos de los aspectos microbiológicos y físico-químicos en la implementación de un plan de manejo ambiental estratégico de zonas mineras y que incorporara el sistema de remoción de mercurio con mayor eficiencia. Otros ejemplos que podemos ver es este proyecto donde se estableció la relación entre el éxito de eclosión de nidos de una tortuga marina y la diversidad y abundancia de 3 familias bacterianas presentes en la nidada de esa tortuga y en diferentes fuentes que se sospechaban como transmisión microbiológica. Uno de los objetivos específicos que se abordó es el último, que está en rojo, y fue formular lineamientos para la implementación de un protocolo de manejo que articulara la modificación de factores ambientales en la estrategia de relocalización de unidades. Con este proyecto se identificó cuáles eran esos factores ambientales en relación con la profundidad, la distancia de los nidos, la incidencia de la luz solar, para que el éxito de eclosión de los neonatos o de los bebés tortugas pues fuera mayor. Y otro ejemplo, que es el trabajo de maestría de la profe Garrieta, quien les va a hablar a continuación, es un proyecto que buscó establecer la relación
o la influencia del bioestímulo en un suelo contaminado con diésel a escala de laboratorio. Este proyecto también tuvo un objetivo de alcance de gestión ambiental y formuló un protocolo base que orientó los lineamientos de los aspectos biotecnológicos en la planeación e implementación de un plan de manejo ambiental estratégico de suelos contaminados con diésel que incorporara la estrategia valorada con mayor eficiencia en la degradación del hidrocarburo. Yo les presento esto de manera muy enunciativa porque el propósito inicialmente es mostrarles en el panorama la diversidad de temas relacionados con la microbiología que pueden articularse a la gestión ambiental, pero con el fin ya de ilustrar la relación de forma práctica, esa relación existente entre gestión ambiental y microbiología, pues voy a utilizar este último proyecto de degradación de diésel y voy a presentarles brevemente de qué manera se concreta esa articulación. Podemos decir en principio que la bioremediación, como sabemos, es una estrategia de recuperación y es esto lo que precisamente motiva a quien la implementa. Paradójicamente, la misma bioremediación de alguna manera ha sido violenta en su relación con el ambiente, quizás debido a la falta de normativa legal, y seguramente si esta normativa existiera, el problema se trasladaría, para el caso de algunos países, a la falta de gobernabilidad. Pero sean cuales sean las causas, podemos resaltar 4 grandes impactos que ocurren con baja frecuencia, seguramente sin intención o por desconocimiento, cuyos efectos son generalmente bien controlados, pero que igualmente ocurren. Entonces podemos mencionar así: primero, la generación de metabolitos tóxicos más contaminantes que el compuesto parental; segundo, la introducción de especies invasoras que puede darse cuando se emplean microorganismos foráneos previamente cultivados en el laboratorio; tercero, lo que entre otros factores puede contribuir a la alteración en el equilibrio de las condiciones ambientales; y cuarto, la exclusión de la participación comunitaria al desarrollar estrategias de bioremediación no concertadas o que no reconocen en el diagnóstico de la problemática el saber tradicional, pues tampoco dotan de pertinencia social la propuesta ni estimulan el fortalecimiento comunitario y por tanto no logran vincular con efectividad a grupos sociales que son finalmente quienes serán los grandes beneficiarios y también quienes deberán garantizar la permanencia de los resultados y podrán ser los grandes opositores de la propuesta en caso de que no estén de acuerdo. Realmente el tema de los impactos negativos, parte de ellos fueron los 4 elementos que mencionamos en la diapositiva anterior. Esos elementos negativos han sido poco discutidos e incluso poco documentados, y por ello sería atrevido a hablar de impactos derivados de la bioremediación. Sin embargo, es válido hacerlo en la medida en que se presenta como un argumento que justifica la articulación de la gestión ambiental a la bioremediación. Sería necesario desarrollar casi que un código de ética ambiental para que las organizaciones fortalezcan su capacidad instalada y su gobernabilidad, la gobernabilidad específicamente de las autoridades ambientales, con el fin de controlar los impactos que se presuman, de modo que estos no ocurran en un futuro. Ahora, estos impactos no siempre tendrán que ser ocasionados directamente por la estrategia de bioremediación que se use. También podrán derivarse o continuarse simplemente por la inefectividad de los sistemas biotecnológicos naturales, como aquellos que aparecen a la izquierda, que son los más pesados y los más numerosos. Bueno, entonces, para disminuir estos riesgos y para adherirse mejor a la normativa independiente de la gobernabilidad de cada estado, y para facilitar también el seguimiento y la medición de impactos, tanto aquellos positivos como negativos, una alternativa viable es el desarrollo de planes de manejo. Entre los aspectos importantes a tener en cuenta para la toma de decisiones en un plan de manejo cuando se implementa una estrategia de bioremediación están básicamente 5 situaciones. Primero, el conocimiento de aspectos ecológicos que resultan determinantes para la estrategia de bioremediación.
Segundo, el impacto de la posible estrategia sobre las condiciones originales del ecosistema. Tercero, el uso que se le dará posteriormente al área. Cuarto, la aplicación de criterios de protección y conservación. Y quinto, la visión integral de los aspectos sociales y económicos que son o resultan complementarios en el proceso. Esto pues en términos generales, pero ¿qué debemos considerar de manera particular para operativizar ese plan en un proceso de biorremediación? Pues primero, que las problemáticas relacionadas con el deterioro y degradación de matrices ambientales, pues recordar que estas son complejas y en esta medida deben ser abordadas con un enfoque integral y un enfoque de prospectiva mediante la implementación de acciones que permitan mitigar, corregir o eliminar según corresponda los impactos negativos generados en los ecosistemas. Las estrategias de biorremediación deben articularse entonces a planes de manejo ambiental que a su vez se ajusten al marco regulatorio del país, a las exigencias internacionales y para el caso particular del manejo de ambientes contaminados, promuevan el equilibrio dinámico entre el desarrollo de las actividades industriales y la conservación de los recursos naturales y en consecuencia el bienestar humano y el desarrollo social. Bajo esta perspectiva, en el grupo de investigación Biomicro hemos definido un decálogo para vincular planes de manejo ambiental a la implementación de estrategias de biorremediación. ¿Cuáles son entonces esos pasos básicos que deberían considerarse? Primero es pase del problema a la acción, pero a una acción bien planificada. Segundo, desarrolle el plan con enfoque genérico, donde dé cabida en la medida de las posibilidades a los actores clave, idealmente de manera intersectorial e interinstitucional. Asuma el suelo, el agua o la matriz que corresponda como componentes interrelacionados de un todo y considérelos sistémicamente al momento de definir el manejo del territorio y del capital natural. Recuerde además que un plan de manejo consistente en alcanzar decisiones válidas, sin gastos innecesarios de tiempo, esfuerzo y recursos financieros, la definición del alcance del sistema de biorremediación y su articulación a un plan de manejo efectivo es un medio potencial para eliminar los asuntos muy importantes y la focalización en los asuntos significativos. Tercero, realice una descripción de los principales referentes normativos que regulan tanto la contaminación o degradación o deterioro ambiental según el nivel de destrucción que usted vaya a abordar, como los asuntos jurídicos, de implementar estrategias de biorremediación, si esto existiera, por ejemplo, aplicar el principio de precaución que tienen algunos países como Colombia. Y revise también políticas e instrumentos financieros que se puedan desarrollar en alianza con el Estado, la comunidad y la empresa. Cuarto, describa los elementos metodológicos para el diagnóstico y la evaluación en planes de manejo, lo que suele usarse con mayor frecuencia en la matriz de marco lógico. En el diagnóstico caracterice con el nivel de detalle que corresponde al sitio contaminado, así como los riesgos y sus antecedentes, y sistematice la información que se derive de esa caracterización. Quinto, proponga acciones de manejo con base en el diagnóstico. Sexto, defina criterios de priorización para esas acciones. En este punto es muy importante tipificar las acciones de acuerdo al nivel de actuación, si se van a centrar en el plano de la prevención, del control o de la mitigación. Séptimo, dentro de las acciones priorizadas, identifique las tecnologías más adecuadas para el proceso de mitigación y evalúelas bajo los criterios de costo-efectividad y de viabilidad técnica, de montaje de pruebas piloto, etc. Realice una evaluación de la capacidad instalada para montar las estrategias de biorremediación y en esa evaluación incluya el talento humano, los recursos tecnológicos, físicos, de tiempo, todo lo que va a presupuestarse. Octavo, después de seleccionar la tecnología con la que se trabajará, reproduzca las condiciones técnicas para el montaje en que se desarrollará el sistema de biorremediación y compruebe a escala de laboratorio la efectividad del mismo. Noveno, elabore sus propios instrumentos de gestión que sirvan como elemento de apoyo a la implementación del protocolo que proponga para planes de manejo, lo cual posibilitará la instrumentación de las estrategias que
que se propongan al inicio del proceso, así como la creación de nuevas estrategias durante el mismo y la articulación entre ambas etapas. Esto con el fin de desarrollar o de facilitar un desarrollo efectivo y armónico de futuros planes que adopten otros investigadores. Y décimo, formule un plan de seguimiento y evaluación que se acompañe de los indicadores correspondientes para el monitoreo y control de los avances y el seguimiento de los resultados de acuerdo pues, a los objetivos previstos. En este sentido, los planes de manejo que se estructuren con ocasión del despliegue de estrategias de biorremediación deben considerar dichos aspectos e idealmente deben estructurarse adoptando lineamientos clave, definiendo el protocolo base como proceso y como producto y delimitando los objetivos e instrumentos de dichos planes. El protocolo en este caso es tanto un proceso como un producto. Como proceso es la actividad por la cual se planifica y estructura todo el montaje de la estrategia de biorremediación para la recuperación de la matriz contaminada, y es proceso además porque es dinámico, pues continúa con el desarrollo de aspectos específicos importantes del sistema, como aspectos técnicos del montaje que involucran fases de ubicación, diseño, prácticas de recuperación, monitoreo, políticas de administración, entre otros. Y es además producto porque el protocolo que se genera, el documento que contiene la información de soporte necesaria para orientar y viabilizar los planes de manejo relacionados, pues queda para posteriores investigaciones. Bueno, y a modo de consideraciones finales podemos resaltar que la implementación del plan de manejo puede dar como resultado un uso más eficiente de los recursos. Asimismo, se pueden eliminar o reducir las situaciones que resulten potencialmente adversas, y el resultado pues finalmente contribuirá a la conservación del patrimonio natural y cultural, que es en definitiva lo que no siempre se conserva y aquello que más debería interesarnos. Bueno, ahora señalemos entonces cuáles son las razones por las cuales la microbiología debería tener una articulación con la gestión ambiental, una articulación o una relación que quizá no ha sido explorada y abordada en profundidad a la luz de los alcances potenciales que muestra. Primero podemos señalar que a través de la gestión ambiental se desarrollan herramientas que evalúan el valor agregado y viabilizan la medición de impactos de la microbiología. En este mismo sentido, la gestión ambiental como sistema de gestión optimiza procesos del diseño y de la ejecución de estrategias de la microbiología al permitirnos estandarizar modelos, alinear lo científico, lo técnico a lo ecológico, a lo jurídico, a lo cultural, a esas otras dimensiones que son igualmente muy importantes a la hora de darse con la precaución requerida, pueden resultar en factores clave y negativos en la operacionalización de un sistema. Asimismo, la gestión ambiental optimiza los procesos al viabilizar a través del seguimiento, el control, la evaluación, el análisis y la mejora, la consecución y medición de logros. Un tercer aspecto importante en esta relación es el de la normativa colombiana. Pues si bien existen algunos lineamientos normativos acerca del uso de las matrices ambientales con base en su vocación, la verdad es que no existen concretamente directrices que regulen, o al menos desde el principio de precaución adviertan acerca de los riesgos que deben prevenirse, controlarse y mitigarse con ocasión de la implementación de un sistema microbiológico. Existe además un asunto del orden de responsabilidad social. Los centros y grupos de investigación, así como las autoridades ambientales y las empresas que implementan sistemas microbiológicos, buscan en la mayoría de los casos restaurar e incluso en algunos casos ya de manera más ambiciosa recuperar matrices ambientales con algún nivel de deterioro o degradación. Esa implementación se justifica entonces con bastante frecuencia en el marco del desarrollo sostenible, y en ese mismo sentido es que las estrategias microbiológicas deben incorporar también elementos del desarrollo sostenible, como pues considerando que la responsabilidad social es uno de los principios de la sostenibilidad. ¿Y quiénes son entonces los grandes beneficiarios de esa relación entre gestión ambiental
y microbiología o bioremediación para el caso concreto con el que estamos ilustrando esta relación. Pues la naturaleza y las organizaciones, pero particularmente está el sector productivo, que es quien por un lado está obligado a veces desde el punto de vista jurídico, otras veces pareciera solo desde el punto de vista ético, a recuperar lo que ha degradado o a restaurar lo que ha deteriorado, que son niveles pues, de destrucción. Y asimismo se beneficia el sector productivo porque al ecosistema recuperar las condiciones ecológicas que al menos le posibiliten continuar ofertando bienes y servicios ambientales, pues el sector productivo podrá continuar operando, máxime si hablamos del sector primario, como pasa en Colombia. En la actualidad, además, la mente del consumidor ha cambiado, haciéndose ambientalmente más responsable, por lo que en la actualidad se ve la conciencia ambiental del productor y la inocuidad de sus productos y procesos como atributos para tomar la decisión entre un producto y otro, con lo que estas estrategias aportan ventajas competitivas a las organizaciones que las generan. Sin embargo, aún es necesario pasar al nivel siguiente, que es aquel en el que los consumidores de productos minerales, agrícolas y otros derivados pues, de la explotación del suelo exijan también sistemas de recuperación bien planeados para esos mismos suelos. Los recursos naturales renovables y no renovables en general y dentro de ellos los recursos, o específicamente los recursos renovables, hay que destacar aquellos que integran la diversidad biológica dadas las implicaciones de su existencia en la calidad ambiental y la estabilidad ecológica. Bueno, finalmente podemos señalar que desde el punto de vista de la gestión, Colombia enfrenta un enorme desafío entre lo que podríamos denominar la simpleza y la complejidad. Colombia es una sociedad que podríamos denominar simple, es dirigida por pocas personas, evidencia una dificultad en la configuración y la institucionalidad ambiental, hay fallas en el accionar, pese a esa vieja y discutible expresión de considerarnos la democracia más perfecta de América Latina. Por simple quiero decir que es una sociedad dogmática, con poca información desde el punto de vista científico-tecnológica, demasiado estratificada, dirigida por muy pocas personas, y eso permite que se genere un conflicto que es fundamental entre un territorio como el de la soberanía colombiana, que es extremadamente complejo, donde interactúan muchas variables, interrelaciones diferentes, con una sociedad simplificada, una sociedad que a veces es incapaz de adaptarse a esa complejidad, lo que termina explicando algunas características de nuestra situación, como las dificultades históricas para aplicar la autoridad ambiental del Estado en todo el territorio, esa baja efectividad para hacer gestión ambiental de los trastornos socioecológicos que se presentan y manejo de los recursos naturales de nuestro país. Esos recursos naturales son el patrimonio, si no el más importante, uno de los más importantes, y en ese orden de ideas la gestión ambiental se presenta como la forma más adecuada para garantizar su estado de conservación, de modo que el país de la biodiversidad, como somos conocidos en el mundo, persista en un largo tiempo. Pareciera, sin embargo, que lo que hemos hecho en materia de gestión no lo estamos logrando, los recursos naturales con los que contamos se siguen perdiendo, así tengamos corporaciones autónomas regionales, Ministerio de Ambiente, organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema, pareciera que tuviéramos que pensar el tema de la gestión de otra manera, y a eso es a lo que nos invita precisamente la gestión ambiental, a vincular la microbiología de una manera diferente para que resulte efectiva en la gestión y manejo de recursos naturales. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Ricardo Velasco por su presentación. Igual vamos a tener un espacio de 10 minutos para hacerle preguntas, si alguien las tiene. Ninguno.
Bueno, entonces agradecemos al profesor. Vamos a tener un espacio para el refrigerio, entonces los invitamos a desplazarse al fondo del auditorio con el fin de disgustar. Continuamos con la conferencia Implicaciones del POT de Medellín sobre la sostenibilidad ambiental de la región, perspectivas microbiológicas en el uso del suelo. Esta presentación es a cargo de la profesora Olga María Arrieta Ramírez, quien es microbióloga y bioanalista, especialista en gestión ambiental, Master of Science en Medio Ambiente y Desarrollo, docente de la Escuela de Microbiología, investigadora del Grupo de Investigación en Bioprocesos Microbianos, BioMicro. Invitamos a la profesora Arrieta. Buenas noches. El título entonces de la presentación que les voy a hacer es Implicaciones del POT sobre la sostenibilidad ambiental de la región y cuáles son las perspectivas del uso del suelo, perspectivas microbiológicas. Les quiero contar que la presentación la dividí más o menos en tres partes. La primera parte vamos a hablar un poco del marco normativo que le da sustento a la búsqueda de la sostenibilidad. Segundo, vamos a hablar un poquito de lo que es el POT, porque es tan importante hablar del Plan de Ordenamiento Territorial, y voy a compartir con ustedes una experiencia que tuvo la Escuela de Microbiología, que nos invitó la Vicerrectoría de Extensión y el INER, que es el Instituto de Estudios Regionales, nos invitó con otro grupo de expertos de otras dependencias a hacer un análisis del POT de la ciudad de Medellín y a mirar cómo ese POT, que está formulado desde el 2006, ha traído una serie de consecuencias ambientales para la región. Y por último, vamos a hacer como una reconstrucción de lo que son las perspectivas desde el uso del suelo desde el punto de vista microbiológico. Entonces, para empezar, quiero compartir con ustedes esta frase. Dice lo siguiente: la naturaleza es siempre bella, invencible, contenta, sin importar lo que hagan o sufran sus criaturas. Cura todas las cicatrices, aunque éstas estén en las rocas o en el agua, los cielos o los corazones. Para empezar entonces, quiero hablarles un poco acerca de ese marco normativo que le da sustento entonces a todo el desarrollo sostenible, que como nos lo decía el profesor Ricardo Velasco en su exposición, él nos hizo una reconstrucción muy completa de la importancia de la gestión ambiental, de dónde viene la gestión ambiental y cuál es el panorama de nosotros en este momento. Para hacerles un poquito, no se ve muy clara la presentación, pero les voy a hablar entonces de lo que está consignado allí. Básicamente allí están las cumbres ambientales que vienen desarrollándose desde 1972. Estas cumbres ambientales, la primera, lo que hablaba era de ver la importancia del desarrollo económico, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar que era necesario desarrollarnos en términos económicos, toda vez que estábamos hablando, veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, donde las naciones más importantes quedaron muy aporreadas y necesitaban entonces empezar a construir otra vez esa fortaleza, y esa fortaleza la empezaron a construir a través de la expropiación o del uso de los recursos naturales. En ese momento todavía no se tenían muy claras cuáles iban a ser las consecuencias de ese uso, porque todavía no estaba muy claro cómo lo íbamos a hacer. Lo otro es que no todos los países estaban destinados a hacer ese uso de los recursos naturales, y como nos lo decía el profesor Ricardo, estos países denominados primermundistas fueron los primeros que empezaron a desarrollarse y empezaron a tener primero la experiencia que nosotros, ¿cierto? Posterior a ellos, ese modelo fue copiado por los otros países, en el caso de nosotros los países en vías de desarrollo, y esas experiencias negativas de ese desarrollo mal planeado, desafortunadamente nosotros todavía no las hemos aplicado, no las hemos incorporado a nuestros sistemas, y esa es una de las razones por las que en este momento tenemos tantas problemáticas ambientales o tantos pasivos ambientales. Entonces ahí hay una reconstrucción básicamente de las cumbres ambientales. La última que se hizo en 2012, que se denominó Río Más 20, en esta, haciendo un paralelo entre 1972 y 2012, se dejó en evidencia y se puso sobre la mesa todos los problemas ambientales que se han causado por ese modelo de desarrollo.
El hecho de que el modelo de desarrollo nuestro sea capitalista, eso desde todo punto de vista tiene que traer impactos al medio ambiente. Todas las personas, 7.000, 8.000 millones de personas queriendo acumular recursos y solamente un planeta proveyéndonos de estos recursos, pues llegará un momento en que el planeta va a colapsar. En esa diapositiva que les estoy mostrando, en 1982 se genera el informe Brundtland, donde se introduce por primera vez el término de desarrollo sostenible. El término de desarrollo sostenible, si descomponemos esa palabra, pues nos vamos a dar cuenta que son dos palabras que estando juntas no logran mucho el sentido. El desarrollo entonces se entiende como el cambio de las condiciones, pasando de una condición inicial que se supone es menos favorable y que buscamos llegar a una condición final que debe ser más adecuada, ¿cierto? Y cuando lo conjugamos con sostenible, entonces vemos que es un término contradictorio porque es imposible avanzar y mantenerlo, ¿cierto? Esa es entonces la invitación. ¿Cómo logramos ese desarrollo económico del cual estamos, digamos, tan necesitados por ese modelo que tenemos, ese modelo económico? Pero ¿cómo entonces logramos que las condiciones ambientales se puedan mantener en el tiempo para que nosotros también podamos hacer uso de esos recursos naturales, pero que garanticemos el uso de los recursos naturales a las generaciones futuras, que básicamente es de lo que nos habla el desarrollo sostenible? Desde luego entonces hay una crisis en el modelo. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, el modelo de desarrollo entonces está basado en el progreso económico, ¿cierto? Dándole al ser humano la satisfacción solo en función de cuánto posee económicamente. Hay un autor que habla de que el desarrollo debe medirse a escala humana y que no solo el hecho de que nosotros tengamos dinero va a condicionar que tengamos una buena calidad de vida. Una cosa es el estilo de vida, pero otra cosa es la calidad de vida, ¿sí? Entonces ahí empieza a generarse una dicotomía. Hay entonces una disminución significativa en los niveles de empleo, de materias primas, como fuerza de trabajo, bajos niveles de productividad, así como profundos deterioros de la calidad de vida de la mayoría de la población en educación, vivienda y alimentación. Esto entonces hace o muestra, deja muy clara la crisis que tiene el sistema capitalista o el modelo de desarrollo que nosotros hemos adaptado al que nosotros nacimos, ¿cierto? Nacimos estando en un modelo capitalista. O sea, entonces esa crisis del modelo genera como producto final una destrucción del ambiente. ¿En qué está, digamos, o qué es lo que realmente cobija esa destrucción en el ambiente? Todos lo tenemos claro y es la actividad humana, ¿cierto? Las actividades antrópicas son las que han generado un impacto, en algunos casos irreversible, a la naturaleza, y ese impacto que se ha generado indistintamente en todas las matrices ambientales, es decir, en agua, en suelo, en aire, en la biota. Nos hemos venido enfrentando cada vez más a una pérdida de diversidad. En muchos casos ni siquiera nos damos cuenta porque no hay realmente un estudio que nos diga cuál es la biodiversidad real que hay en el planeta. Entonces muchas especies, por selección natural, es un proceso normal que se está dando en la naturaleza, entran y salen en esa carrera normal de que se mantiene la especie más fuerte. Pero desde luego no podemos dejar de lado que muchas de las especies que se están extinguiendo lo están haciendo gracias a la actividad humana. Es muy claro que los fenómenos ambientales cada vez son más fuertes. Antes no era tan frecuente escuchar tantos deslizamientos, tantas inundaciones, tantas alarmas o alertas que nos está dando la naturaleza, demostrándonos que efectivamente algo no está saliendo bien. Se da entonces la crisis del modelo que les estoy diciendo, y lo paradójico, lo particular de esa crisis es que es compleja, es sistemática y desafortunadamente es global. Ya nosotros tenemos que adaptarnos al concepto de aldea global porque ya los problemas que sucedan en una región del mundo suceden en otra porque ya estamos totalmente globalizados. Entonces ya no solamente las cosas buenas se globalizan, sino también las cosas malas o los impactos negativos. Se introduce o es necesario entonces introducir el concepto de sostenibilidad. Ese concepto de sostenibilidad no solamente se habla de materia ambiental, tengamos en cuenta también que, como lo hablábamos en la presentación anterior, nosotros siempre hemos percibido el ambiente desde una visión antropocentrista. Entonces siempre creemos que el ambiente va por un lado y la sociedad va por el otro. Realmente todos estamos inmersos en un ambiente, teniendo en cuenta que el ambiente es todo ese entorno natural, físico o no, que nos está rodeando.
Desde ese punto, entonces, la sostenibilidad es la capacidad que tienen los sistemas de organizarse adaptativamente, de organizar adaptativamente sus estructuras e interacciones socioecológicas. Ahí entonces hago la unión entre naturaleza y sociedad, para enfrentar las perturbaciones y persistir sin cambios significativos en sus atributos y funciones esenciales. Esta es una definición que da Salas en el 2014. Este concepto entonces lo vemos en este esquema, donde hablamos de de las esferas que pueden existir o las esferas que realmente existen, y está la esfera social, la esfera ecológica y la esfera económica. Cuando nosotros tenemos un equilibrio entre lo ecológico y lo social, decimos que las intervenciones que estamos realizando son soportables. Cuando tenemos un equilibrio entre lo ecológico y lo económico, decimos que esas iniciativas son viables. Cuando el equilibrio está entre lo social y lo económico, decimos que son equitativas. Pero cuando hay un equilibrio en las tres esferas, decimos que es sostenible, y hacia allá deben ir dirigidas todas las iniciativas que nosotros realicemos en materia ambiental, hacia la sostenibilidad. Es entonces importante, y lo relaciono la presentación con el Plan de Ordenamiento Territorial de la región, específicamente de Medellín, porque nosotros tenemos unas particularidades, y es que somos un municipio que está alrededor de unos vecinos con los cuales hay una conurbación, es decir, muchas veces es difícil saber cuando una persona es de Itagüí y cuando es de Medellín, porque entonces trabaja en Medellín, pero nació en Itagüí, pero vive, ¿cierto? Entonces es una unión de toda la región, y lo particular es que los impactos ambientales que se dan no se dan en un municipio, sino que se dan en toda la región. Nosotros tenemos entonces unas particularidades geográficas, un valle muy profundo y estrecho, que hace que cualquier problema ambiental que se dé en cualquier zona de ese valle vaya a impactar a todos, ¿cierto? Nos impacta realmente a todos. ¿Por qué sostenibilidad en las ciudades? Como el profesor Ricardo nos decía en la exposición anterior, él nos dice que la cultura en este momento, la tendencia en este momento es migrar hacia las ciudades. La gente migra hacia las ciudades porque en las ciudades está concentrada la mayor parte de los recursos, eso es lo que nosotros pensamos, y porque nosotros pensamos que las mayores oportunidades las vamos a encontrar en las ciudades. Resulta que lo que sucede realmente, y eso es lo que pasa específicamente en Medellín, Medellín es una ciudad que demanda muchos recursos, pero que en sí misma es insostenible. Medellín sola no sería capaz de darle alimento, ni vivienda, ni seguridad a todos los habitantes que tiene. Nosotros, estando en Medellín, tenemos que traer los alimentos de otra parte, tenemos que traer el agua de otra parte. Entonces, todos los municipios que están a nuestro alrededor realmente son los que están soportando el impacto que la ciudad va generando. Y hay que contar con que en Medellín suceden unas dinámicas muy particulares desde hace algunos años hacia acá. Y es que hay que contar con el desplazamiento normal que hacen las personas buscando mejores oportunidades de vida, pero también con el desplazamiento forzoso. Es un desplazamiento que la gente simplemente no tiene para dónde irse y termina llegando a las ciudades a generar mayor presión. Dentro de esa sostenibilidad de las ciudades, que es tan importante, que la estamos realmente necesitando y buscando tanto, se dan entonces unos modelos e indicadores para poder medir cómo esa ciudad se comporta en materia ambiental. Decimos entonces que básicamente hay dos modelos muy grandes que resumen la ocupación de ese territorio, ¿cierto? Cómo se puede ocupar el territorio. Y los modelos son básicamente el modelo de ciudad difusa. Ese modelo es el que nosotros tenemos. Cuando ustedes miran la ciudad de Medellín y el área metropolitana, se van a dar cuenta que las funciones o todo lo que existe en la ciudad no está centralizado en una sola parte. Tenemos industrias dispersas en toda el área metropolitana, tenemos colegios dispersos en toda el área metropolitana, tenemos las entradas de agua, de energía que están en toda el área metropolitana. Eso en términos ambientales, ¿qué quiere decir? Eso genera mayor gasto genera mayor gasto de recursos y genera mayor impacto ambiental. Por otro lado, está el modelo de ocupación del territorio cuando tenemos una ciudad compacta y compleja. En este caso entonces la ciudad está centralizada, tiene todos los recursos bien distribuidos. Eso hace entonces que problemas como la movilidad no generen tanto impacto. Muchas veces el problema más grande, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en este momento es la movilidad,
puesto que la movilidad genera desplazamientos muy largos, esos desplazamientos muy largos generan emisiones atmosféricas, las emisiones atmosféricas generan contaminación, problemas respiratorios y eso genera todo un problema ambiental. Si nuestra ciudad o si nuestro modelo de ciudad fuera una ciudad compacta y compleja, nosotros no tendríamos que utilizar tanto el transporte público, que muchos de nosotros no lo utilizamos, sino el transporte privado, y podríamos caminar, ¿cierto? La creación de todos estos proyectos que ha desarrollado el área metropolitana, por ejemplo, las bicicletas, eso es una muy buena estrategia. Desafortunadamente con el modelo de ciudad que nosotros tenemos, incluso para las personas que lo usan puede convertirse en un riesgo en su seguridad, tanto física como de algún incidente de orden público. Dentro de los indicadores que nosotros tenemos para medir la calidad de una ciudad hay un concepto muy interesante que se llama el de metabolismo urbano. ¿Por qué metabolismo urbano? Porque todo en la naturaleza, incluyendo el funcionamiento de las ciudades, demanda de energía y por ende entonces se van a generar unos flujos de materia y energía. ¿Qué es lo que ocurre con las ciudades? Las ciudades tienden a concentrar la energía, porque si lo miramos desde el punto de vista de que en las ciudades hay mayor cantidad de personas, esas personas entonces están demandando recursos de toda el área que los circunda y están concentrando toda la energía en los alimentos que producen, en los desechos que generan, en el transporte con el que se movilizan. Eso hace entonces que en las ciudades se pueda generar un desequilibrio de esos flujos de materia y energía. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones con esta situación? Que cuando nosotros estamos inmersos en ese ecosistema, cuando esa es nuestra realidad, nosotros no percibimos el daño o el impacto ambiental al cual nos enfrentamos todos los días. Problemas respiratorios, problemas cutáneos, problemas incluso digestivos, uno a veces no los asocia con situaciones ambientales, sino con situaciones naturales. Uno piensa que esa es la realidad que uno debe vivir, pero realmente tiene una razón más allá. Ese consumo entonces de energía, para poder mirar el metabolismo de las ciudades, ese consumo de energía depende básicamente de 4 aspectos. El primero son los sistemas de movilidad. Si ustedes se dan cuenta, la inversión en todos estos sistemas masivos, el metro, la expansión del metro a otras vías de transporte, no es otra cosa diferente que buscar que los sistemas de movilidad congreguen a mayor cantidad de personas. Para que un sistema de movilidad realmente pueda ser utilizado por todas las personas, tiene que ser incluyente. Es decir, todas las personas debemos tener acceso a él, porque de lo contrario, cada persona preferirá entonces continuar con el medio de transporte que tiene. Eso desde el punto de vista de la comodidad para los usuarios. Pero desde el punto de vista del impacto ambiental, desde luego, si dejamos de consumir combustibles fósiles para movilizar todo el parque automotor que se mueve en la ciudad, eso desde luego tendrá un impacto muy serio en la disminución de esos gases de efecto invernadero. Entonces, es uno de los aspectos importantes a la hora de medir el consumo de la energía. Otro importante es la tipología de las edificaciones. ¿Cómo se edifica la ciudad? ¿Cómo está creciendo la ciudad? Para nadie es un secreto que a nosotros nos estamos quedando cortos de espacio. Las zonas de expansión, no de Medellín, sino del área metropolitana, están hacia el norte. ¿Sí? Esa es la zona en este momento donde el área metropolitana puede expandirse. Ha intentado expandirse hacia el área de Pajarito, pero tiene ciertas implicaciones, lo mismo que hacia la zona de Las Palmas, aunque como ustedes ya saben por todos los eventos que han venido ocurriendo, tiene más restricciones a la hora de construir. ¿Por qué entonces hacemos, o por qué se hace la expansión hacia esos lugares? Porque las personas no dejan de llegar a la ciudad y porque es necesario darles a las personas la posibilidad de asentarse en un lugar digno. Entonces es necesario empezar a expandirnos y con eso vamos a empezar con problemas o con situaciones de conurbación con otros municipios que antes veíamos muy lejanos como Copacabana, pero que cada vez entonces con el crecimiento poblacional van a estar más cerca de nosotros. Por otro lado está la eficiencia de las tecnologías. ¿Cómo entonces esas tecnologías que llegan a la ciudad realmente son accesibles para toda la población o cómo siguen estando solamente en algunos polos de la ciudad? Y por último, ¿cuál es el modelo de ciudad según el plan de ordenamiento territorial? Pocas personas le prestan importancia, digamos, al plan de ordenamiento territorial y esa es la carta de navegación hacia, o de acuerdo a lo que diga el plan de ordenamiento territorial, es cómo se va a desarrollar la ciudad en los próximos años. ¿Qué es lo que pasa? Un asunto tan importante, desde luego, tiene que tener en cuenta la participación ciudadana. Con seguridad muchos de los que están en este auditorio nunca participaron en una reunión donde les hablaban de qué era el plan de ordenamiento territorial, cuáles ideas tenían, qué proponían, si les parecía que el transporte se debía hacer así, si les parecía que la estación del metro debía quedar donde queda.
porque muchas veces nosotros somos ajenos a muchas de las situaciones que generan muchos impactos para nosotros, pero que no nos interesamos mucho en ese tema. En ese caso entonces ese plan de ordenamiento territorial o ese modelo de ordenamiento territorial, de plan de ordenamiento territorial, va a definir cosas tan importantes como las modalidades de los servicios urbanos, es decir, cómo entonces, cómo, de dónde va a llegar el agua que nos va a abastecer a todos, cómo y de dónde va a llegar la energía, cuál es el valor que va a tener dependiendo de cómo hay que hacer que llegue. Para nosotros tener el agua que tenemos diariamente, la energía que tenemos diariamente, tuvo que haberse dado una planeación antes de que nosotros la podamos tener, de dónde viene. Los residuos sólidos es un aspecto totalmente importante que, si lo miramos desde el punto de la gestión ambiental, es un asunto de corresponsabilidad. La gestión de los residuos sólidos no depende exclusivamente entonces de quien maneja finalmente el residuo sólido, sino que depende de todas las personas que estamos directamente consumiendo productos y generando residuos. Las redes, los alimentos, las materias primas. Medellín es una ciudad que, si ustedes se han dado cuenta, en los últimos años los planes de ordenamiento territorial son a periodos de tiempo, ¿sí? Por lo regular a los periodos de tiempo donde están los alcaldes de turno. No hay una ley orgánica de ordenamiento territorial. Pueden haber muchas razones para eso. Lo cierto es que si en Colombia se tuviera una ley orgánica de ordenamiento territorial, esa ley diría cómo se debe ocupar el territorio y no deberíamos estar o no estaríamos especulando con las tierras como lo hacemos en este momento. Muchas veces hay tierras que en términos económicos valen muy poco, se hacen o se empiezan a hacer construcciones que uno, cuando no conoce el plan de ordenamiento territorial, no entiende por qué están construyendo allá, y unos años después es cuando uno empieza a ver cómo esa zona, que parecía antes no tener importancia, empieza a tener importancia y se vuelve una zona franca. Entonces el valor de la tierra en el momento de la compra inicial era muy poco, pero posteriormente el valor va a subir. ¿De qué depende eso? El plan de ordenamiento territorial. Esa respuesta está totalmente clara. Medellín no es capaz de autoabastecerse, ni el área metropolitana. Es necesario entonces, y nos hemos consolidado incluso como una ciudad de 3 pisos. Tenemos un piso en el oriente, en el Valle de San Nicolás, tenemos un segundo piso que sería el Valle de Aburrá, y tenemos un tercer piso en la zona sur donde está Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, todos estos municipios en la parte baja. ¿Cuál es el problema con eso? Que entonces la presión que ejerce Medellín y el área metropolitana empieza a llegar a todos estos otros municipios, y como nosotros ya nos hemos dado cuenta, empieza a cambiar las dinámicas. No es sino ver lo que está pasando en Santa Elena. Para nosotros es muy, digamos, muy recreativo saber que tenemos un lugar que es de Medellín, porque es un corregimiento de Medellín, donde podemos ir a divertirnos, donde podemos hacer esparcimiento, donde podemos hacer caminatas ecológicas, pero ¿qué está pasando con esas personas que tenían todas unas condiciones totalmente diferentes, pero que el crecimiento demográfico de la ciudad obligó a que ese tuviera que ser un lugar de esparcimiento para la gente de la ciudad? ¿Por qué? Porque el suelo, según las normas internacionales, sabemos que cada persona debe tener un espacio público. Cada quien debe tener un espacio público. Medellín está tan saturada de personas que nosotros no tenemos buenos espacios públicos. No es sino ver lo que sucede, por ejemplo, los domingos, cuando alguno de ustedes ha pasado acá en el parque, al frente del Parque de los Deseos, es absolutamente lleno porque es el único lugar de esparcimiento que tienen las personas de esa zona del área metropolitana de Medellín para poder divertirse. Ahí empiezan a darse cuenta cuál es la presión que estamos ejerciendo sobre el suelo, y eso finalmente tiene un impacto ambiental. Para entrar entonces en materia, vamos a ver qué es el plan de ordenamiento territorial, el cual se formuló en el año 2006. El plan de ordenamiento territorial entonces es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, ¿cierto? Es allí, en ese plan de ordenamiento territorial, donde nosotros sabemos cómo se va a mover el desarrollo de la ciudad en los próximos años. Nada pasa, nada se sale de ese plan de ordenamiento territorial. Ahora es importante darnos cuenta, realmente ese modelo de territorio propuesto en el plan de ordenamiento territorial, el cual nos propone una ciudad compacta,
es apropiado para la ciudad o qué es lo que ha pasado. Muchas veces, como lo veíamos en la presentación anterior, hay muchos proyectos ambientales que son muy buenos desde su fundamentación teórica, pero que cuando llegan a la parte de la participación no tienen la capacidad o no tuvieron en cuenta la participación ciudadana. Muchos de nosotros nunca participamos en la formulación del plan de ordenamiento territorial y sin embargo sufrimos las consecuencias de cómo está ordenado el territorio en este momento. Entonces, estas son algunas fotografías de cómo está, digamos, ordenado Medellín. Uno se da cuenta que Medellín, específicamente, es un municipio que tiene muchos contrastes. Tenemos muchas clases sociales mezcladas digamos, en el mismo barrio, ¿sí? Porque pasan de un lado al otro y puede ser estrato 3 y baja a un estrato 2 en la misma zona. Eso quiere decir que hubo mala planificación. Ese es el problema. Aquí hay pues como un collage de fotos de varias partes de la ciudad. Este es el velódromo, por ejemplo, el tipo de construcción es muy diferente. Listo. Ese plan entonces de ordenamiento territorial de Medellín se orienta a un modelo de ciudad compacta que protege las zonas verdes e impide las invasiones y el asentamiento subnormal en los bordes de la ciudad. Si ustedes se han dado cuenta, hay varias iniciativas que lo que buscan es hacer cordones ecológicos y cordones verdes y se están restableciendo y recuperando incluso muchos parques. Porque la idea o la intención del gobierno en este momento es impedir que se sigan ubicando las zonas de alta ladera, porque ya entendimos o ya entendieron con todas las experiencias que se han dado que no es adecuado ocupar ese tipo de lugares por los riesgos que hay para las personas, ¿cierto? Desafortunadamente entonces aquí empezamos a ver una situación y es que el valle, las características del valle hacen que finalmente todo el mundo tenga que estar en una ladera. La mayor parte de la población que está sentada en el área metropolitana por A o por B tiene que estar en una ladera porque esa es la topografía de la ciudad. Entonces surge una pregunta: ¿solo los asentamientos subnormales generan problemas sociales e impactos ambientales? Nos damos cuenta que no, ¿cierto? Situaciones como lo que pasó con el Space, que era un estrato alto de la ciudad, por mala planeación, esta construcción estaba desde luego en el plan de ordenamiento territorial, estaba aprobado, tenía todos los permisos y licencias para poderse construir, no estaba en un área subnormal, simplemente estaba en un área de riesgo, en una zona de ladera y desde luego tuvo que haber muchos problemas en la construcción. Lo mismo entonces pasó en la Cola del Zorro, hace algunos años, también era una zona, digamos, de estrato muy alto, simplemente que si miramos una de las situaciones importantes en el plan de ordenamiento territorial es cómo vamos a ordenar ese territorio. Si nosotros tenemos un territorio o una zona que no es apta para ese tipo de construcciones y empezamos a construir ahí, desde luego, sin los estudios geotécnicos del caso, pues van a ocurrir este tipo de situaciones, en donde en todas partes de Medellín pueden ocurrir. Entonces no solamente hay deterioro, digamos, en la parte del uso del suelo, como lo vemos en la siguiente diapositiva, sino que también hay contaminación en el aire. Hay un efecto que se produce en la atmósfera, que es un efecto natural, es un efecto de inversión térmica, así se denomina, es un efecto que normalmente se está dando en la ciudad, todo el tiempo se está dando. Si alguno de ustedes ha hecho como digamos, la tarea o la observación de, a veces cuando uno viene del norte hacia el centro, tipo 8 de la mañana, uno puede ver perfectamente una franja negra o oscura sobre la ciudad. Uno la ve precisamente porque en ese momento hay un efecto de inversión. El efecto de inversión lo que dice es lo siguiente: nosotros tenemos un valle con una profundidad aproximada de 1000 metros, es decir, desde la base del valle hasta la parte más alta hay una diferencia de 1000 metros, pero es un valle muy estrecho. Tenemos la diferencia máxima entre de una parte a la otra, oriental occidental, es de aproximadamente 20 kilómetros. En algunos casos es menos, entonces eso realmente no es casi nada. ¿Qué pasa entonces? El fenómeno de inversión térmica se está dando normalmente, y es que en la parte de arriba hace más frío que en la parte de abajo, ¿cierto? Con la contaminación lo que nosotros estamos viendo es que el fenómeno se está invirtiendo, se invierte más o menos entre las 8 y las 9:30 de la mañana, que coincide con el pico más alto de contaminación. ¿Qué pasa con eso? Que cuando la contaminación o cuando la inversión térmica se da, la contaminación que está en la parte de arriba entonces viene, baja, y en esa parte es donde estamos nosotros. Entonces nosotros estamos enfrentados a altas cargas de contaminación, y por la morfología de ese valle
los aires o el aire se queda concentrado por mucho más tiempo. En otras partes podría disolverse más rápidamente, pero en el Valle de Aburrá particularmente se demora mucho más. Esa noticia la saqué del Colombiano y dice, por ejemplo, que miren, contaminación mata a 5 personas al día en Medellín. Principalmente los problemas más severos de contaminación se dan en el sur del Valle de Aburrá, porque los vientos normalmente entran de norte a sur. Entonces la contaminación se va a acumular en la parte sur, hay montañas que van a recibir toda la contaminación y hacen que se quede recirculando por mucho más tiempo. Otro aspecto importante es lo que hemos visto con alguna frecuencia y es la contaminación en el río Medellín. Les muestro estas fotografías para hacerlos caer en cuenta que los problemas de sostenibilidad ambiental no se dan en una sola matriz, sino que se dan en todas las matrices ambientales. Estamos impactados por todos los, digamos, por todos lados. Nada más triste que el caso de los rellenos sanitarios, ver cómo esta es una situación que se genera simplemente porque los hábitos de consumo de nosotros no permiten gestionar los residuos de otra manera. Mientras nosotros más consumamos, más necesidad vamos a tener de hacer esto. ¿Qué es hacer esto? Es hacerle una fractura al suelo con todo el desplazamiento de especies forestales y especies animales que hay en la zona, y enterrar la basura, ¿cierto? Ni siquiera tratar la basura, ni siquiera biodegradar, ni siquiera bioremediar, simplemente enterrar y tapar. ¿Por qué? Porque no tenemos otra manera digamos, de gestionar esto. Maneras sí hay, solo que nosotros no lo hacemos. ¿De qué depende eso? De nuestra propia voluntad y de la educación. Gran parte de los residuos que están allí son residuos reciclables, pero cuando se contaminan con otro tipo de residuos, finalmente se pierden, porque nadie puede entrar allí a sacarlos. Gran parte de los residuos que están allí son orgánicos, es decir, podrían haberse utilizado en compostaje y ese compostaje hubiera podido ser abono o enmienda para suelos, y con eso haber entonces hecho que la agricultura se hubiera favorecido en alguna manera. Nosotros simplemente hacemos eso, ahí no solamente estamos contaminando el aire con las emisiones, sino que estamos contaminando el suelo y estamos contaminando las aguas subterráneas. Ustedes ven ahí que hay una especie de membrana, una geomembrana, normalmente ellos ponen una geomembrana, pero no es para nadie un secreto que las cosas no siempre son perfectas y pueden fallar. Y una falla como esta implica contaminación de aguas subterráneas, y cuando se contaminan las aguas subterráneas, finalmente por el ciclo del agua, esa contaminación de aguas subterráneas va a terminar aflorando en el agua que normalmente estamos consumiendo. En este caso entonces les quiero contar la experiencia, los resultados que obtuvimos en el trabajo que hicimos en la prueba piloto de la red de pensamiento estratégico con la Vicerrectoría de Extensión y el Instituto de Estudios Regionales, el INER. Ahí están las personas que participaron y está el resultado de lo que nosotros miramos. Cada uno de nosotros tenía digamos, una experticia en algún tema y la compartimos a la luz del Plan de Ordenamiento Territorial del 2006. Miramos entonces cuáles eran los puntos que según nuestro criterio debían reforzarse, debían modificarse o por qué no debían seguir como estaban. Porque desde el punto de vista de la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial hay cosas muy interesantes. Pero cuando nosotros ponemos ese Plan de Ordenamiento Territorial y lo aterrizamos a la realidad de la región, nos damos cuenta que hay muchos puntos de choque, porque estamos pensando una ciudad, nos estamos imaginando una ciudad sobre una ciudad ya construida, con problemas ya construidos, con problemas de orden público, con problemas sociales, con problemas ambientales heredados. Entonces es difícil articular lo que dice el Plan de Ordenamiento Territorial con la realidad que estamos viviendo. Aquí están entonces algunas de las conclusiones más importantes que sacamos de ese trabajo. Es necesario el fortalecimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, la gobernabilidad, la gobernanza y la gestión. Las normas pueden estar escritas, pero si realmente no hacemos que esas normas se cumplan, simplemente se van a quedar en el papel. La participación vinculante, todo proceso de gestión ambiental, todo proceso ambiental debe tener como parte estructurante la participación. Sin la participación, eso se termina convirtiendo en letra muerta, porque las personas no se van a identificar con lo que está escrito y finalmente van a seguir haciendo lo que estaban haciendo, porque esa es como su realidad. Existe una segregación socioespacial, eso está muy claro. Es necesario entonces repensar la cultura
y la infraestructura, ¿cierto? Todos los problemas ambientales deben partir de la educación, de que las personas quieran hacerlo y cada persona va a querer hacerlo en la medida en que le encuentre utilidad, en que le encuentre beneficio y en que encuentre que realmente eso que le están diciendo que haga es para él, es algo positivo. Si no es así, la persona va a seguir haciendo, va a seguir teniendo la misma conducta que ha tenido siempre. Es necesaria entonces la inclusión del análisis de las escalas territoriales en el plan de ordenamiento, analizar el daño ambiental y garantizar la estructura ecológica de la región. Un asunto importante que surgió, que desde luego no es nuevo, es empezar a darle más fuerza al diseño de la huella ecológica. Es empezar a mirar cómo Medellín está impactando a los municipios aledaños, pero no solamente quedarse en cómo los está impactando, sino empezar a construir un poco más allá y decir, si Medellín impactó porque sacó recursos de ese municipio, entonces cómo nosotros o cómo Medellín va a devolverle a ese municipio lo que él hizo por él, ¿cierto? Entonces, cómo entonces empezar a invertir esos dineros, no acumularlos en la ciudad, porque muchas personas, así a nosotros nos parezca digamos pintoresco, muchas personas sueñan en venirse a Medellín porque para ellos Medellín es la ciudad más grande, ¿cierto? Y es como todo el referente de ciudad que ellos tienen. Entonces, como Medellín devuelve a esos municipios todo lo que los municipios le han entregado. Y por último, entonces, como a modo de conclusión del trabajo que nosotros hicimos, dijimos que la idea de futuro es revelada en el ordenamiento territorial de Medellín, debe corresponder a una visión de lo público y de lo colectivo, construida en consenso, que se comprometa con una ciudad para todos, con calidad urbanística y adecuadas condiciones de habitabilidad, garantizando a todos sus habitantes el goce de vías, espacio público, equipamientos, servicios públicos con cobertura y calidad. Esto es, una ciudad que le garantice su derecho al territorio y al espacio de vida. Por último, entonces, voy a mirar entonces, o les quiero contar como algunas perspectivas para ese uso del suelo, teniendo en cuenta que el suelo es una de las matrices ambientales más importantes porque finalmente es en la que se desarrollan todos los procesos vitales. Dependiendo de la calidad que nosotros tengamos en el suelo, podemos o no proveernos de él, de nutrientes, no solamente para nosotros, sino para los animales y para las plantas. Todas las actividades industriales, sociales, culturales, recreativas se realizan a partir del suelo o en el suelo, ¿cierto? No tenemos dónde más realizarlo si no es en él. El suelo es un vertedero de la contaminación y tiene una gran capacidad de amortiguación. ¿Qué quiere decir eso? Que pese a toda la contaminación que nosotros estamos depositando en el suelo, ustedes normalmente siempre lo van a ver igual. Eso depende y está fuertemente relacionado con la sostenibilidad, que en términos generales, y un nuevo concepto que está tomando mucha fuerza, tiene que ver con la resiliencia ambiental. Y es con cómo un ecosistema o cómo un sistema es capaz de retornar a sus características iniciales a pesar de todo el impacto, de todas las molestias que esté recibiendo, cómo es capaz de volver a lograr. El suelo tiene una alta capacidad de hacerlo, tiene una alta resiliencia, pero desde luego la resiliencia no solamente en el suelo, sino en todos los ecosistemas y en todas las formas de vida, porque el concepto no solo se aplica en términos ecológicos, también se aplica en términos de seres humanos. Llegará a su límite. Tendrá un momento en que definitivamente la contaminación es tal, el desequilibrio es tal, que finalmente no vamos a poder hacerlo y vamos a llegar al último estadio en la degradación del suelo, que es la desertización. Cuando el suelo se desertiza, finalmente no va a haber nada que hacer allí, ¿cierto? No va a haber nada que cultivar, no podremos construir porque las características físicas están totalmente destruidas, no va a ser un suelo que nos dé buena capacidad de soporte y que no vamos a poder finalmente utilizar. Entonces, ¿hacia dónde deberán enfocarse las iniciativas en cuanto al manejo del suelo? Finalmente, entonces, a conocer y a resaltar el valor del uso del suelo, que tiene que ver con todo lo que les estoy diciendo. Es importante que tengamos conciencia de qué estamos haciendo. Cuando nosotros hayamos sobrepasado los límites de la contaminación, incluso en el informe de Brundtland, el que les estaba diciendo, en ese entonces escribió un libro que se llama Los límites del crecimiento,
crecimiento y ya se empezaba a entender que es necesario parar, ¿cierto? Es necesario tener un límite en ese crecimiento y no explotar el capital natural, sino explotar los intereses, por decirlo de alguna manera, que salen de allí. Si nosotros explotamos ese capital natural, que es la fuente, los recursos naturales no renovables, cuando hayamos explotado todos los recursos naturales no renovables, pues finalmente no vamos a tener un sustento para poder realizar todas las actividades que realizamos. Mitigar el impacto ocasionado por las diferentes actividades antrópicas sobre los parámetros físicos, químicos y biológicos. Esto necesita investigación, no solamente de microbiólogos, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que la microbiología es una herramienta muy útil porque nos permite conocer y entender qué es lo que está pasando, pero que necesariamente debe articularse con otras disciplinas para poder complementar ese trabajo. Eso es muy importante. Diseñar instrumentos económicos que incentiven a los industriales a proteger y conservar los recursos naturales, específicamente el suelo, por su valor como proveedor de bienes y servicios ambientales. Ahí es importante hacerles como una claridad y es parte del sistema, ¿cierto? El sistema de gestión ambiental, como lo decía el profesor Ricardo, parte de la idea de que los seres humanos creemos que somos los que debemos proteger al ambiente, porque pensamos que él no se puede proteger solo. Lo cierto es que como somos nosotros la amenaza, entonces deberíamos ser nosotros la solución. Incentivar las investigaciones sobre el conocimiento y manejo de la microbiodiversidad presente en el suelo. Empezar a prestarle más atención a esos microorganismos que, pese a las altas tasas de contaminación en el suelo, todavía hacemos análisis y los encontramos allí. ¿Qué está pasando? ¿Qué elementos tienen ellos? ¿Qué mecanismos están desarrollando ellos que, pese a las altas tasas de contaminación, todavía son capaces de estar allí? Si ellos están allí, entonces podrían ser ellos los protagonistas de la remediación o de la recuperación, puesto que son capaces de tolerar esos niveles tóxicos. Implementar métodos de medición de biomasa microbiana como alternativa para la captación de CO2. Uno de los problemas importantes en todas estas cumbres ambientales tenía que ver con el cambio climático. ¿Por qué? Porque sabíamos que todas estas actividades antrópicas estaban generando un cambio acelerado en el clima global. Sabemos que esa es una condición normal, que el clima está cambiando, que no solamente está cambiando desde ahora, sino que siempre lo ha hecho, pero también sabemos que la intervención humana ha generado o ha hecho que este proceso se acelere. Entonces es importante que nosotros tengamos o sepamos que los microorganismos están en el suelo haciendo el ciclaje de los elementos biogénicos. Ellos están ayudándonos a ciclar todos estos elementos y están ayudando a regular el clima, no solamente de la región, sino en general el clima del mundo. Entonces es importante que empecemos a conocer cuáles son esos microorganismos y que empecemos a utilizar esos microorganismos para captar CO2 en las ciudades, que finalmente es donde más concentración de este tipo de gases vamos a encontrar. Por último, diseñar e implementar planes de manejo de gestión ambiental que involucren dentro de su ejecución el uso de microorganismos para el restablecimiento de las funciones del suelo. Empezar entonces a introducirnos, ¿cierto?, como a estar más de la mano con la gestión ambiental. De nada vale que nosotros sepamos mucha microbiología, que conozcamos el microorganismo, sepamos cómo funciona, pero no sabemos qué hacer con ese conocimiento o no hacemos un aporte a las situaciones reales. Cuando uno logra intervenir en una situación real, una situación que es problemática, a partir del conocimiento que uno tiene, es cuando uno realmente encuentra un sentido a ese conocimiento. De otra manera, simplemente seremos personas muy letradas, que vamos a saber mucho, pero que el conocimiento que estamos obteniendo pues no está impactando finalmente en nuestro entorno. Bueno, esa era la presentación que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Agradecemos entonces a la profesora Olga Arrieta por su presentación. Agradecemos al profesor Ricardo Velasco igual por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos, por ser profesora. Agradecemos al Producto Roche por su continuo apoyo al programa de educación continua Actualicémonos y a ustedes por estar aquí presentes.